Buenas tardes, buenos días, mi nombre es Jesús Hernández y a continuación vamos a hablar sobre las gráficas de control para los atributos variables. Como lo mencioné, mi nombre es Jesús Hernández, soy del grupo 4Y y de la materia de control estadístico de la calidad. Muy bien, vamos a comenzar. Ok. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando esto sucede, es necesaria una acción correctiva. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican si el proceso está bajo control y solo presenta una variación de causa común. Los que caen fuera de los límites muestran un patrón no aleatorio e indican un proceso fuera de control en el cual existe una variación. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Para demostrar que un proceso sea estable y consistente a lo largo del tiempo. Para verificar que el proceso sea estable antes de realizar un análisis de capacidad. Evaluar la eficiencia del proceso. Con esta gráfica de control es fácil comparar cambios rápidos en el proceso y cambios de variación. Los límites de control. Los límites de control representan la variación del proceso. Los límites son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea de control. Aquí las tenemos, ¿no? Límite superior, límite inferior. En la gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están fuera de control. Límites de control contra los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso y los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. La línea central de una gráfica de control. Esta línea de referencia horizontal central, la cual es el valor promedio de la característica de calidad graficada, nos ayuda a observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si está bajo control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variaciones por causas comunes y causas especiales. La variación por causa común es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Por ejemplo, tenemos el proceso de hornear pan. Una causa común es que el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura graduable. Una causa especial de variación es cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea, y esto hace que la temperatura fluctúe innecesariamente. Otro es registrar información de contacto del cliente. Un operador experimentado comete un error ocasional y un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete mayor volumen de errores. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. La prueba 1, un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. Evalúa la estabilidad del patrón de variación. Pruebe evidencia más contundente que le falta. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se utiliza esta prueba para complementar la 1. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. Detecta una tendencia a un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. 14 puntos consecutivos. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternados arriba o abajo. Detecta la presencia de una variable sistémica. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando no pasa esta prueba, significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos, más de 2 sigma con respecto a la línea central, del mismo lado. Evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba número 6. Cuando 4 de cada 6 puntos están a más de un sigma con respecto a la línea central, por el mismo lado. Evalúa el patrón de variación para detectar pequeños cambios en el proceso. Prueba número 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central, mismo lado. Identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central, en cualquiera de los dos lados. Detectan un patrón de mezcla, el cual ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central
y se sitúan cerca de los límites de control. Tipos de datos. Datos continuos pueden tener un número infinito de valores. Mediciones continuas proporcionan más información que los datos atributos. Miden características de una parte o proceso, como puede ser la longitud, peso, temperatura. Estos datos incluyen valores fraccionarios. Se puede recolectar los datos en subgrupos u observaciones individuales. Los datos de atributos pueden ser binomiales o de Poisson. Los valores están restringidos a categorías específicas o valores discretos. Puede incluir categorías como pasa y no pasa. Son más fáciles de recopilar. Se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Son conteo de defectos. Como lo mencionamos aquí arriba, pueden ser dos, binomiales o de Poisson. Los de Poisson frecuentemente son cateos de defectos o eventos. Son conteos de defectos o eventos. Se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia. Y los binomiales se clasifican en dos categorías, pasa o no pasa. Se usan para calcular una proporción de datos, una proporción de todas las partes defectuosas contra la total de partes. Luego tenemos los Attribute Control Charts. They directly measure the defects in the production operation as opposed to measuring a particular value of a quality characteristic as is done in a variable process. They should be used in manufacturing because attribute or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurements. Attribute data requires much less operator training. Attribute data can be collected directly from manufacturing processes, especially if there is a high degree of automation. P-chart controls a fraction non-conforming defective. The fraction non-conforming is the ratio of the quantity non-conforming divided by the quantity of parts inspected. Samples may vary. Here we have it. We see here the proportion on the right side versus the sample on the bottom side. Then we have the P-chart. Controls the number of non-conforming. Fraction non-conforming is the ratio of the quantity conforming divided by the inspected sample size. And this size may vary. So then we have the NP chart. That controls the number of non-conforming. Sample size is constant. So as you can see here, we can see the sample count on our left side versus the sample on the bottom side. We have the C chart. That controls the number of nonconformities. A nonconformity is a single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. Here we go. So we have the sample size that's constant, and that one in red is the one that doesn't conform to what we're doing. Let me see here. All right, there we go. Then we have the U chart. So that controls the number of nonconformities per unit, and the sample size may vary. So the number of defects per unit, here we go. So that's number of defects per unit per sample. Then we have the interpreting. Now we go to interpreting control charts. NIPRO is using 8 rules known for identifying out of control conditions on control charts. So this is the Western Electric rules, Walter Shewhart. So one of the points is trends, the other one is outliers, and patterns. So please note that each zone of the following charts is one standard deviation wide. This is the same way we divide normal curve into 6 equal standard deviation sections. Western Electric rules. So in rule number 1, it's 1 point beyond zone A. So as we can see, 1 point is beyond zone A, right here. Then we have rule number 2, 9 points in a row on one side of the average in zone C or beyond. So this means that if we have 9 consecutive points on the average side zone and it's between Z or up, it's considered rule 2 applies there. So rule 3 is 6 points in a row and steadily increasing or decreasing. So as we see here, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 increasing steadily. So that's where rule number 3 applies.
And we have rule number 4, 14 points in a row alternating up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So as we can see, they go up and down sequentially. Then we have rule number 5, 2 out of the 3 points in a row in zone A or beyond. So this means that if 2 are in zone A or beyond, we apply rule number 5. Rule number 6 is 4 out of 5 points in zone B or beyond. We have zone B, 4 or 5. Rule 7 is 15 points in a row in zone C, above and below the central line. So it doesn't matter as long as they're 15 and they don't leave zone Z. C, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. And then we have rule number 8. 8 points in a row on both sides of the central line with none in zone C. So here we go. We got 1, 2, 3, but none of them touch the C zone. So here we go. Rule number 1. 1 point beyond the zone A. Possible cause. Gauge setup, measurement technique, cool time, molding process change. So these could be some of the possible causes. So we need, in order to get these fixed, we need to verify the gauge setup, verify technique, resample, and document activities. So the production response to verified OOC is investigate the obvious, take action only if cause is verified. If no cause is identified, wait for more data. No process tinkering from guesses allowed. So this means that if we don't have a cause identified, we unfortunately need to wait until we do have sufficient data that indicates a possible cause. And so guessing is out of the picture. And we have common causes. So we have to investigate the obvious. And this is a part damaged? Were the parts measured correctly? Did someone change the process settings? Have the materials changed? Are heating sources functioning? Are cooling sources functioning? Has the mold been cleaned or scheduled? So this means that before we go analyzing anything, we go in over our heads trying to figure out what's going on. We first need to, investigate the obvious. So maybe that specific part could have been damaged. As stated here, maybe the temperature conditions are incorrect, or maybe we received a different material from the supplier, maybe the mold wasn't cleaned. So first we need to check all these obvious possibilities before going much further. So this is as much as we cover for attribute, and now we move on with the rest of our exercise. Muy bien, aquí vamos a continuar con los ejercicios. Tenemos aquí las gráficas de control para atributos P. Un segundo. Las gráficas P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan, o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es una gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo, la NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Aquí tenemos la gráfica P, podemos ver aquí la proporción del lado izquierdo. Nos está diciendo qué tantas partes, cuál es la proporción de los defectos contra el total de la muestra. Aquí los tenemos en la primera, sexta, 21, 46 muestra. Aquí lo podemos ver. Y aquí tenemos algo que uno que está fuera de nuestro proceso, ¿no? Ahí se descontroló un poco. Aquí tenemos también otro tipo de gráfica P, que es la de Laney. Y la gráfica P de Laney es similar a la gráfica P tradicional. Ambas gráficas ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en las siguientes situaciones. Es útil cuando tenemos grandes subgrupos y datos presentan dispersión excesiva o los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Laney incluyen sigma z,
que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. El valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste en la gráfica P de Lini. Es exactamente la misma que en una gráfica P tradicional. Aquí lo podemos ver. Nuestro sigma z es de 2.19, lo cual indica que necesitábamos obtener una gráfica P de Laney para poder ajustar los atributos, ¿no? Los límites. Y aún así aquí podemos ver que sobresale un poco, pero los demás quedan más simétricos, ¿no? Estéticamente mejor. Aquí tenemos un ejemplo. Guerent Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guerent no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Bueno, en este caso, para poder comenzar, necesitamos tener lo primero que debemos saber es qué tipo de gráfica vamos a utilizar. Entonces aquí vamos a abrir nuestros datos. Para saber qué tipo de gráfica vamos a utilizar, necesitamos aplicar un diagnóstico primero. Y ese lo vamos a encontrar aquí. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Control Charts. De Control Charts nos vamos a ir a Attribute Charts. Y de aquí vamos a sacar el diagnóstico P, P-Chart Diagnostic. Aquí lo que vamos a tomar en cuenta son los defectos. Y el tamaño del subgrupo lo sacamos de aquí, tamaño del lote. Le podemos poner la columna o le podemos poner 10.000. Aquí porque todos son iguales, no hay problema. Damos OK. Y aquí nos arroja nuestra P-Chart diagnóstico. Aquí lo que nos dice es que la proporción observada es de 192.2 y 95% el upper limit por relación, si procesamos la P como una constante, es de 163.8. Entonces lo que nos importa aquí es lo que dice aquí. Aquí nos da la recomendación, el diagnóstico. Nos dice que usando el P-Chart puede resultar una elevada falsa alarma y deberíamos considerar usar la Laney P. Entonces, basándonos en estos resultados, vamos a irnos aquí a Stat, vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y vamos a sacar la que nos está pidiendo, Laney P. Y Laney P va a funcionar de la misma manera, sacamos defectos, el tamaño del subgrupo es el tamaño del lote. Aquí en P-Chart Options nos vamos a ir a Tests y vamos a seleccionar todas. Aquí están las pruebas diferentes, similar a lo que hicimos la última vez. Aquí podemos ver las diferentes pruebas. Cuando 9 están del mismo lado de la línea central, cuando está incrementando 6 o más puntos están incrementando o decreciendo de una manera constante, o cuando tenemos más de 14 puntos alternándose, ¿no? Continuos. Le damos OK aquí también. Entonces, al arrojarnos nuestra Laney P, podemos ver que nuestro sigma z es igual a 0.73, lo cual nos indica que podemos haber usado la Laney P, la P normal, pero en este caso nos pidió que hiciéramos esto, ¿no? Aquí podemos ver la proporción, aquí podemos ver los resultados, los hits que tuvimos. Aquí este es un hit porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos continuos, 8, 9 puntos continuos. Aquí los dos pegaron por la misma razón. Y acá abajo es igual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces aquí podemos ver que hay un pequeño descontrol aquí abajo, ¿no? Muy bien. Continuamos con... Aquí tenemos la gráfica P. Esta es la P. De haber sacado la P, aquí nos arroja los resultados. Como puedes ver es bastante similar, sin embargo, esta se ajusta un poco más a los límites. Tenemos el ejercicio número 2. Una empresa médica que produce catéteres
ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los efectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para proporción P de las unidades defectuosas para las siguientes y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, aquí lo tenemos. Entonces, vamos a proceder con... Ok, déjenme cerrar aquí rápidamente y déjenme abrir los datos. Aquí está. Aquí podemos ver el tamaño del lote. Aquí es variable y aquí tenemos las piezas defectuosas. Entonces vamos a Stat, nos vamos a Control Charts, Attribute Charts, nos vamos a ir a P-Diagnostic porque vamos a ver cuál es la que vamos a utilizar. Y vamos a agarrar el tamaño del lote y vamos a dar OK. Aquí podemos ver la dispersión y aquí lo que nos está indicando es que usemos, nos está pidiendo que usemos la lane IP porque la P normal nos podría dar unos resultados muy elevados o falsas alarmas excesivas. Nos vamos a Control Charts, Attribute Charts, sacamos la P. Oh, disculpe. Otra vez. Stats, Control Charts, Attribute Charts y sacamos Lane IP. Y aquí usamos piezas defectuosas contra el tamaño del lote y tests. Listo. Aquí tenemos la Lane IP. Aquí podemos ver que tenemos 1, 2, 3 hits. Sin embargo, este aún está dentro del límite, porque podemos ver aquí el límite en rojo, pero estos dos se salen del proceso. Por otro lado tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no nos pega ninguna otra falsa alarma más que estas dos. Entonces, con estos dos podríamos decir que hay algún tipo de problema y efectivamente, en mi opinión, pienso que está fuera de control este proceso. Entonces aquí continuamos. Como podemos ver, aquí están las dos. Tenemos la P ahí. La P pega un poco más, pero considero que sí, aún así está fuera de control. Tenemos las gráficas de control para atributos NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de vuelos de ruedas de bicicleta que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar y aquí es donde es similar a la P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de las proporciones. Gráfica NP, aquí la tenemos. Conteo de muestras, la muestra. Ejemplo. Gurion Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Aquí nos comenta que la situación es similar, ¿no? Quieren demandar a la compañía y nos está pidiendo que construyamos una gráfica NP para aparatos defectuosos y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a ir aquí a nuestros datos. Vamos a abrir defectos de desfibrilador. Aquí vamos a ver nuestros defectos. Aquí el lote es constante, son 10,000 y aquí tenemos el número de defectos. Vamos a ir a Stat. Aquí no va a hacer falta un diagnóstico puesto que solo tenemos una NP. Aquí la tenemos. Defectos contra tamaño de lote. Ok. Y aquí nos va a arrojar nuestra gráfica NP. Tenemos la gráfica NP. Entonces aquí lo que está haciendo la gráfica NP es comparar la cuenta de muestras contra las muestras general. Aquí podemos ver que tenemos un golpe. Aquí tenemos un hit porque tenemos un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos consecutivos de un lado y acá tenemos 9, 10, 11 puntos consecutivos.
Entonces aquí nos puede indicar que está fuera de control este proceso. Entonces, muy bien, aquí tenemos nuestra gráfica NP. En nuestro ejercicio 2 nos dice que una empresa médica que produce catéteres ha tenido problemas de calidad en su línea y necesitamos saber si el proceso está bajo control o no. Se han tomado la producción los defectos de los últimos 50 días, perdón. La producción ha sido variable. Ahora debemos construir una gráfica de NP para las unidades defectuosas. Nos vamos a ir aquí, tomamos nuestros datos. Aquí en nuestros datos, ahora vamos a calcular la gráfica NP. Aquí tenemos los lotes que son variables y tenemos el número de piezas defectuosas. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts, NP. Aquí vamos a coger piezas defectuosas y aquí vamos a elegir tamaño de lote. Vamos a dar NP Chart, nos vamos a ir a Tests, vamos a seleccionar todas las pruebas. Ok. Y aquí nos va a arrojar nuestra prueba. Listo, aquí lo podemos ver. Nuestra prueba, aquí están los límites ajustados. Sin embargo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hits. Esto quiere decir que el proceso está fuera de control. A pesar de que tenemos aquí nuestros límites, podemos ver que son variables. Tenemos nuestra línea central, límite inferior, límite superior. Aunque el límite superior se ajusta a lo que estamos viendo, aún así tenemos demasiados puntos aquí consecutivos. Aquí tenemos el límite y aquí es donde está chocando. Aquí tenemos el límite, está chocando arriba. Entonces yo puedo definir que esto está fuera de control. Muy bien. Voy a cerrar esto aquí rápidamente. Continuamos con las gráficas de control U. Una gráfica U grafica el número de defectos por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedo utilizar una U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones de cada 50 pies de alfombra o el número de píxeles muertos en una pantalla LCD. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener entre 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD debe monitorear los defectos de una pantalla LCD de 7 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de control promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los niveles de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido al número inusualmente alto de píxeles muertos. Aquí lo podemos ver, en el 17 es donde sale de control. Todo lo demás está bastante constante. Sin embargo, aquí tenemos el píxel fuera de control. O más bien, el subgrupo 17 está fuera de control. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en sus procesos de fabricación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido a su alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada en la distribución de Poisson dispersa excesiva. Aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos nuestro diagnóstico U y aquí podemos ver nuestra dispersión y aquí nos está indicando que la U regular podría arrojar una tasa elevada de alarmas, entonces deberíamos usar la U de Lane. La elevada reacción entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos de una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión se utiliza la U de Laney, las cuales son
a las cuales son similares a las de U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de efectos por unidad que produce el proceso. La gráfica U de Laney también puede ser útil en las situaciones siguientes. Si se tienen grandes subgrupos y los datos presentan dispersión excesiva o si los datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U de Laney incluyen sigma z, es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que la de U tradicional. Ejemplo de la gráfica U de Laney. El Departamento de Facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Aquí tenemos nuestra muestra. Y gracias a que usamos la U de Laney, como puedes ver aquí es un sigma z de 5.41, lo cual en la U regular nos hubiera arrojado algo excesivo en alarmas. Entonces, ya que todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma z, es aproximadamente... la línea central es de 0.004. Sigma z es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Tenemos el ejemplo. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que se han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Construye una gráfica de U o Laney U para cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, para poder obtener esto, nos vamos a ir a nuestros datos. Aquí tenemos nuestros datos, tenemos el tamaño del lote, tenemos nuestros defectos. Vamos a ir a Stats, vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y vamos a ir a... Primero, antes que nada, tenemos que diagnosticar y debemos saber qué tipo de U-Chart vamos a usar, si es de Laney o una regular. Entonces, al correr nuestro diagnóstico, aquí nos enseña la dispersión y nos indica que la Chart U podría mostrar una falsa alarma elevada, así que nos está pidiendo que consideremos la Laney U. Entonces aquí vamos a ir a Stats, vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y vamos a ir a Laney U. En Laney U, de nuevo, defectos, aquí el tamaño del lote. U Options, vamos a escoger los tests, de nuevo seleccionamos todos, le damos OK y le damos OK. Aquí nos indica. Aquí tenemos nuestra gráfica de Laney. Aquí podemos ver que la mayoría de los puntos están en concordancia, a excepción de este. Este se elevó demasiado, a los cuales nos indica que en la muestra alrededor de la muestra 21, 20 está algo excesivo. Esto quiere decir que... Y la razón por la que está excesiva es porque tenemos aquí el punto fuera, ¿no? Entonces nos está indicando que tenemos algún tipo de error. Aún con el ajuste de sigma z estamos fuera del patrón. Entonces aquí tenemos nos indica que está fuera de control el proceso. Aquí tenemos nuestras gráficas. Continuamos con el ejercicio número 2. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensambles número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Construye una gráfica de control U o Laney U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos de nuevo nuestro diagnóstico. Entonces procedemos con nuestro diagnóstico. Aquí está. Nos vamos a ir a Stat, Quality Control Charts, Attribute Charts y nos vamos a ir a Diagnóstico, lote
lote. Tenemos aquí nuestra dispersión. Y lo que nos indica aquí es que debemos usar la de lane U, ya que la dispersión es excesiva, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí. Stat. Nos vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y vamos a sacar lane U. Stats, Control Charts, Attributes, lane U. Lane U tenemos número de efectos contra el lote y vamos a sacar los tests. Ok. Entonces aquí vamos a calcular nuestro tamaño de lote, ¿no? Excelente. Aquí lo tenemos. Esto va a ser... Entonces aquí lo tenemos. Aunque estos son hits, aquí nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hits consecutivos, 9. Y acá tenemos uno más. Esto nos indica que al parecer estadísticamente no está en control, ya que tenemos 3 puntos aquí fuera del proceso, ¿no? Muy bien. Continuamos con el último tema, que son las gráficas C. Las gráficas C en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de efectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en la pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de efecto, píxeles muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios efectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. El ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD monitorea sus pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan la gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí tenemos, ¿no? Conto de muestras, muestra. Entonces en la 1 tenemos 5, en la tercera tenemos alrededor de 8, y sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos una que sale en la muestra número 17, vemos que nos está botando con algo excesivo. Tiene más de 20 efectos. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos dice que una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio debido a que se han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación, se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Construye una gráfica C para la cantidad de defectos del lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Aquí vamos a abrir nuestra serie de datos. Aquí vamos a irnos a Stats, Control, Attributes y nos vamos a C. Vamos a sacar los defectos por unidad. Vamos a ir así. Tests y vamos a sacar aquí todas las 4 pruebas. Aquí está. Entonces aquí podemos ver que estadísticamente lo vemos bajo control. No tenemos ningún punto rojo. Todo nos indica que está funcionando como debe. Todo nos indica que está fluyendo como debe. Entonces aquí son relativamente aleatorios todos. No tenemos ningunos puntos consecutivos. 5, podemos ver aquí. Todo está excelente. Entonces este sí está estadísticamente correcto, ¿no? Aquí sí tenemos... pero eso está bajo control estadístico, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Para el ejercicio 7 es similar a una empresa, de nuevo una empresa que se dedica a dedicar arneses, requiere monitorear su proceso de línea de ensamble número 5 porque tiene muchos defectos detectados. A continuación, los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Construye una gráfica C para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Muy bien, entonces aquí vamos a tomar nuestros datos. Y aquí tenemos, aquí los tenemos. Tenemos nuestro número de lote y nuestro número de defecto. Entonces vamos a ir a Stats, Control Charts, Attribute Charts y nos vamos a ir a C. Aquí tenemos el número de efectos y lo vamos a evaluar con las pruebas siguientes. Ok. Y aquí nos va a arrojar nuestra C, nuestra gráfica C. Aquí, como puedes ver, no tenemos ningún foco rojo. Todo parece indicar que está bajo control estadístico.
Aquí son aleatorias las muestras de una manera consistente. Aquí no vemos nada fuera del otro mundo, así que podemos decir que nuestra prueba está estadísticamente ah, está bien, ¿no? Aquí pasa nuestra prueba de control, está estadísticamente bajo control. Entonces, aquí lo tenemos. Este sería nuestro último tema. Y ahora voy a proceder con mi avance del proyecto, que lo tenemos aquí. Entonces aquí solo un segundo. Aquí está. Entonces aquí tenemos. Ok. Aquí estamos continuando con los exámenes que tuvimos y aquí estamos viendo el total de exámenes aplicados contra el total de exámenes reprobados. Entonces aquí tenemos nuestras clases de Code Recognition y SPLX. Tenemos el total de exámenes 56 y el total de reprobados son 5. Para la siguiente clase el total de exámenes 60, reprobados 7, 57, 13, 33, 2, 33, 2. Entonces aquí podemos ver nuestra diagnóstico P, que aquí vamos a ver cómo lo saqué rápidamente. Aquí nos vamos a ir a... Entonces vamos a ver nuestro diagnóstico P, el cual vamos a irnos aquí. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts, P-Diagnostic. Vamos a comparar los reprobados contra el total de exámenes. Y aquí nos va a arrojar nuestro diagnóstico P, el cual, como podemos ver, la dispersión está aquí. Y nos dice que usando una P normal no debería darnos un resultado muy alarmante. Todo bien, todo bajo control. Nos vamos a ir aquí a Control Charts, Attribute Charts y nos vamos a ir a P. De nuevo vamos a seleccionar reprobados. El grupo es el total de exámenes. Los P-Charts, aquí tenemos tests. 1, 2, 3. Ok, y le damos OK. Entonces aquí lo que nos arroja es el chart de los reprobados y como podemos ver es constante, ¿no? No tenemos aquí nada fuera de lo común. Todo parece indicar que esto está bajo control. Lo mismo que tenemos aquí. Aquí lo tenemos, es nuestro diagnóstico y aquí procedemos con la P, ¿no? Que es lo que tenemos aquí, lo que les estaba mostrando. También puedo sacar la NP. Para sacar la NP, sencillamente nos vamos aquí a Stat, Quality Charts, Attribute Charts, NP. Nos va a arrojar reprobados contra total de exámenes, NP, tests. Ok. Entonces aquí, como sabemos, nos va a comparar el número de reprobados contra el total de exámenes, ¿no? Directamente. Y aquí lo podemos ver que no hay ninguna alarma. Aquí en estas 5 clases vemos que todo está bajo control, los límites son aceptables. Aquí sí podemos ver el superior y el inferior. Aquí todo se ve bastante bien, ¿no? Aquí podemos ver el control absoluto. Continuamos con diagnóstico U. Entonces aquí, para poder hacer el diagnóstico U, déjenme hacerlo esto rápidamente. Nos vamos a ir aquí a Stats, nos vamos a ir a Control Charts, Attribute Charts y Diagnóstico. Vamos a ir aquí. Y vamos a ver. Aquí podemos ver la dispersión. Perdón. Y aquí, similar al otro, nos dice que con una U podemos tener... no debería resultar una falsa alarma. Entonces, calémoslos. Digo, intentémoslo aquí. Stats, Control Charts, Attribute Charts y una U regular. Tenemos los reprobados. Tenemos Group Size. Y U-Charts, Tests. Ok. Ok. Y aquí nos va a dar como resultado nuestra gráfica U. Aquí la tenemos. Entonces también esta, al igual que la de P, al igual que la de NP, nos muestra que nuestros, uh, nuestro proceso está bajo control. No vemos nada fuera de lo común. Todo se ve apropiado, ¿no? El número de reprobados es consistente a lo largo del número de exámenes. Todo está bien. Muy bien. Y aquí lo tenemos el diagnóstico de la U, que es lo que acabamos de realizar, y nuestra U-chart. Y por último tenemos nuestra C-chart. Y aquí vamos a comparar directamente el número de muestra, los defectos, contra la muestra. Entonces aquí nos vamos a ir a Stat, Control Charts,
Attributes, nos vamos a ir a C. Reprobados, vamos a dar options. Tests, todas. Vamos a dar OK y vamos a dar OK. Y aquí nos arroja nuestra gráfica C. Y como podemos ver, a pesar de que esta llega al límite, todavía estamos dentro del límite, así que no hay problema. Nada sobrepasa el límite, no tenemos ningún excesivo por encima o por debajo de la línea central. Nos podemos decir que nuestro sistema está estable. Y nuestros resultados son bastante estables. A pesar de todo, no tenemos ninguna discrepancia absoluta o algo de lo que debemos de preocuparnos. Cae dentro de lo normal. Entonces, por mi parte ha sido todo. Agradezco mucho su atención y muchas gracias.